Hola, buenos días. La pregunta es, ¿cómo es la experiencia de ser villano en esta película? Bueno, son varias preguntas en una. Pues ser villano ya es una experiencia en sí misma, y en esta película particularmente porque Soledad hace un poco hablaba de los personajes de la película y hablaba de encares distintos, de ángulos diferentes, y efectivamente el villano de esta película tiene una condición medio extraña, es un sujeto un poco insertado ahí en el territorio de la costa, de las islas, del delta, es mañosamente inteligente sin ser demasiado agudo, y pasa de perseguidor a perseguido, ¿no? Está en una situación un poco extraña. Fue difícil, en principio fue construir un personaje que estaba muy lejos de mí, y gracias a la colaboración de Ana y de Vivo y del buen vínculo que pudimos establecer, pudo surgir este monstruito. Muy bien, seguimos con Alicia Diviasi de 92.3 La Radio. Le pregunta a Soledad. Hola, Kat, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Primero quería saber cómo fue volver a trabajar, hacer esta película y hacer este personaje, cómo te sentiste con eso. Y también le quiero preguntar a Vigo cómo fue trabajar en la Argentina y hacer este papel que es completamente distinto a Método y a la triste, y cómo se sintieron todos. Tantas preguntas en una. Bueno, empiezo Vale. por la parte que me... la lectura del guión. Y luego creo que esto que decía Daniel, ¿no? Que los personajes son muy, digamos, no tienen una sola cara. En principio el personaje protagonista tiene dos, y luego creo que todos los demás muestran algo, pero también ocultan algo. Y eso siempre para la actuación es interesante, porque la vuelve poco lineal, la vuelve colorida, profunda, matizada, ¿no? Y todo esto al servicio de una historia con muchísima intriga, con muchísimo suspenso, nada, atractiva desde todos los puntos de vista. Más íntima, con un personaje a lo mejor más complejo. ¿Cómo te sentís con eso y qué diferencias encontrás entre una cosa y la otra? No hay tanta diferencia. Y no creas que he estado solamente haciendo películas de grandes presupuestos. Últimamente he hecho un poco de todo. Y la verdad es que no importa si es en Norteamérica, en Europa o acá, depende del ejemplo que da el director. Si es bueno el cuento, si hay armonía con el equipo, con el elenco, ¿no? En este caso, el equipo que teníamos, este elenco, el ejemplo que dio Ana, no podía haber sido una situación mejor. También hay que tener suerte, hay que prepararse muy bien como hicimos, pero hay que tener un poco de suerte con el clima, por ejemplo, cuando en invierno
en Tigre, si hubiera sido de grande, hubiera sido... Para mí fue el tema que comentaba esta persona, que yo había pensado muchas veces que sería lindo rodar en Argentina, y respetado, ¿no? Me habían ofrecido otras cosas, y estaba haciendo ya un trabajo que no podía, o no me gustaban los guiones. La verdad que son pocos los guiones. El guion de Ana es uno de los mejores cuentos que había leído en mucho tiempo. Todo funcionó, todo salió bien, y por suerte pudimos hacer una buena película. Jonathan Conde, de Diario Crónica, pregunta Sofía. Acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Sofía, quería preguntarte particularmente cómo te sentiste al trabajar con grandes actores como Vigo y como Soledad Villamil y como Daniel Fanego. ¿Vos decís porque yo no lo soy? No, para nada. Ah, bueno. El trato... Fue increíble. Para mí, trabajar con ellos es una experiencia de crecimiento. Con Ana, como con cualquier gran actor o con cualquier gran director, para mí personalmente me hizo crecer mucho. Te contesté. Fernando Álvarez, de Todo Lo Ve y Radio Blue, pregunta a Ana. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Para Ana, te quería preguntar básicamente, tratándose de una historia que tiene, como dijo Soledad recién, personajes con doble cara y donde también forma parte o es la protagonista el tema del cambio de identidad, ¿cómo te sentiste con todo esto? Si fueron realmente los impulsores de toda la historia estos temas. Sí, sí, evidente, sí, claramente fue el tema de la búsqueda de la identidad o del tratar de decidir qué es lo que uno quiere hacer con cómo uno moldea su propia identidad también, fue el motor de toda esta historia. Bueno, muy bien, vamos a hacer algunas preguntas espontáneas. Levanten la mano, se presentan con nombre y medio, por favor. Aquí. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Susana Reynoso, de Banda 3.0 Cablevisión. Mi pregunta es para Viggo Mortensen. Me interesa el trabajo que hiciste con el lenguaje. En A la Triste hablabas un español de otro siglo y aquí manejás el español como un argentino más. Como si tuviste que hacer algún trabajo previo con el lenguaje. Gracias. Bueno, para mí hacer de argentino es más fácil que hacer de español. Por crianza hablo más o menos como vos, ¿no? Hay matices entre los dos hermanos que los entienden, ¿no? Puedo escuchar un argentino, supongo, y en español no. Entre Pedro y Agustín hay una diferencia, una manera de hablar, un ritmo, un vocabulario un poco diferente, ¿no? Es sutil, pero está. Yo trabajé eso un poco pensando en dónde vivía uno y dónde vivía el otro y cómo era como persona, ¿no? Pero fue interesante todos los dos hermanos, de hacer uno y después el otro, hacer uno que reemplaza al otro. Es un poco en general lo que yo como actor me pongo la ropa de otro,
creer en eso lo más que puedo, y yo lo creo de una manera es probable que alguien en el cine lo crea también, ¿no? Y no era tan diferente a eso, y lo interesante de mi punto me parece que Agustín, mintiendo totalmente, como mentimos los actores, al mentir llega mucho más cerca de la verdad sobre sí mismo, sobre su hermano, aprende cosas sobre su hermano y sobre de él mismo, ¿no? Que no hubiera aprendido nunca, me parece. O sea, la mentira le lleva a la verdad. Es extraño, es interesante. Me hace pensar también una cita de un libro que dio Ana, que escribió su abuelo paterno, que era de Ucrania. Elías Peterbach, ¿no? Era psiquiatra. Sí. Bueno, y escritor. Termina la promoción. Buenísimo libro. No, un libro de aforismos que me dio, y hay uno que tiene que ver con esto de mentir, y él decía, más o menos, uno de los aforismos era: es imposible no mentir. Es imposible anular todas nuestras debilidades. Solo es necesario, con penoso esfuerzo, llegar a saber que uno está mintiendo. Es un poco eso lo que le pasa a usted. Hola. Hola. Acá. Hola, ¿qué tal? Acá. Hola. Sí. Era más fácil encontrar. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Leticia, soy del diario 24com, diario digital, y mi pregunta es para Vigo. Vigo, yo quería preguntarte... ¿Qué va a hacer? Próxima pregunta para Sofía, por favor, porque si no, si tiene un hambre, si alguien tiene un alfajor, un choripán, ya le oigo la barriga, peligro. Bueno, quería preguntarte puntualmente por la experiencia de haber filmado en El Tigre, ¿no? Si que estuvo de particular para vos, si estuvo algo de particular filmar en este lugar tan especial como es El Tigre, y si vos, de tus años viviendo en Argentina, conocías el lugar, si lo habías visitado, si estás familiarizado con el lugar, o solamente conocías a Tigre por el equipo de fútbol. Había visitado El Tigre en los años 60, que era otra cosa. Mi memoria de la ciudad del Tigre era otra, o sea, no estaba modernizada como ahora. Creo recordar que la estación del tren era diferente, la curva del tren llegaba casi al agua, ¿no? Era como todo más viejo, no era una ciudad, un pueblo grande, ¿no? Y mi memoria de eso era que había pescado un poco ahí, había un matrimonio, tenía unos 60 años, así, mi padre de Dinamarca, y estos eran unos daneses que vivían ahí, y de vez en cuando iba con mis hermanos, íbamos en tren con esta persona, Andersen se llamó, nos llevaban a pescar por ahí en el muelle, no sé, y me acuerdo que era muy verde todo, y ahora rodando en invierno era totalmente diferente, pero ríos, me gusta pescar, así que para mí fue divertido, me gustó mucho estar ahí y me ayudó mucho quedarme, me ahorré muchas horas también de micro, porque el equipo y lo demás que venían de Buenos Aires con el tráfico muchas horas. Sí, me quedé ahí, salvo cuando, algunos días hacia el final que rodamos unas escenas de unos anteriores en San Telmo, ¿no? Pero me gusta mucho. Bueno, para Sofía. Bueno, Seguimos. No es para Sofía. Para Sofía, mientras llega el choripán. Juan Bautista Brites, de Todo al Toque, Canal 7 de Galevisión. Todo al toque. Estábamos acá con el micrófono. Ahí estoy. ¿Puedo preguntar? Karin González, de Diario Popular y Radios. No es para Sofía después, sino para Daniel Fanego. Quería preguntarte que no es habitual ver a un actor después para Sofía. Se va a quilombo acá. Se va a ir, se va a ir.
Después le preguntamos, pero tenía el micrófono. Dejamos pasar esta de Karen y después seguimos con la conferencia pautada. Digo, no es habitual ver a un actor argentino que esté en 3 películas a la vez en cartelera, Traco, Rehén de Ilusiones y ahora va a ser Todos tenemos un plan. Quería preguntarte qué significa esta representatividad para vos en el cine argentino y después qué vibra, qué tiene que pasar para que vos aceptes un proyecto, qué cosa interna te tiene que mover para decir sí a un proyecto. Bueno, el estreno de las películas no suele depender de los actores, no programamos los actores cuando se estrenan las películas. Lo único que tenemos acceso es a poder discutir un poco la plata que nos pagan, un poco. Luego las películas se estrenan de acuerdo a lo que decide cada producción y lo que estima cada distribuidor. Se ha dado la casualidad de que 3 películas que he filmado en otra oportunidad se han estrenado ahora. Quedan 2 todavía en la gatera, que una no pudo entrar por un problema de aduana y otra, pues no sé. De modo que por ahí vuelven a tener otro mefaneo así sorpresivo. Tiene como 12. Pero no es culpa mía. Yo en Uruguay ahora no tengo nada que ver en todo esto. Y la otra pregunta que era... ¿Qué te motivaba a aceptar a un guión? Siempre, para el actor, o por lo menos para mí, siempre es un guión, siempre es un libro lo primero que me llama, o por ahí un director a quien uno conozca y con quien uno desee trabajar, pero siempre la historia me parece que es la que lleva la mano en el cine. Y luego el conocimiento con Ana, y bueno, después vino la sorpresa y me enteré que estaba Vigo, y después trabajar con Vigo y trabajar, bueno, con Soledad no he tenido la oportunidad, pero estar en una película, participar en una película que la tiene como protagonista ya me daba la pauta de que se trataba de un proyecto importante, grande, serio, y luego Sofía Gala, que es la frutilla de cualquier postre, diosa total. Basta. Bueno, Juan Bautista, perdón. Pero a ver, te respondo. Juan Bautista Brites. Acá estoy. Le pregunta a Sofía. Así es. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo va? Bien, contento. En la película lo primero que escuchamos es tu voz y la última imagen que vemos es vos yéndote, o sea que... ¿Y viste cómo es? Es lindo, ¿eh? La pregunta es la siguiente. Te hemos visto en varias películas y acá te vemos muy rústica, muy despojada, muy... ¿Viste lo que es el corte de pelo? Sí. ¿Cómo has vivido la composición y te has visto, digo, las sensaciones de ser tan isleña? Nada, para mí fue muy raro porque tuvimos que aprender... yo tuve... ¿Qué? ¿No me ves? ¿Querés que me pare y desfile? Tuve que aprender a remar y a hacer apicultura y no a remar la letra, a remar posta. Así que... Pero eso ya había aprendido un poco antes. Nada, fue una experiencia, hacía mucho frío y la verdad con la ropa que me ponían ya estaba a mitad del camino de meterme en la idea de la isleña porque era espantosa. Mucho polerón. Mucha polera y mucho jean ajustado, ¿viste? Que se te mete en... nada, para mí fue una experiencia muy importante porque fue una composición bastante distinta a mí. Me volví bastante loca en la película, pero ahora ya estoy bien. Para el placer de todos nosotros. Muchas gracias. De nada. Héctor Repeto, de Ciudad Escobar, pregunta a Soledad. Hola Soledad, quería preguntarte cómo fue que te llegó el guión a las manos y cómo fue preparar este personaje, esta Claudia que tiene se ve frágil, se ve y después se convierte en una cosa fuerte, una persona poderosa. El guión, bueno, me llegó de Ana y de Vanessa. La primera que me llamó en realidad fue Vanessa a mi casa, me acuerdo. Me acuerdo del momento. Y bueno, y trabajábamos, nos encontrábamos, charlábamos, hablamos. Y luego, bueno, es esto un poco que comentábamos antes, ¿no? Que los personajes estos tienen como bastante doble cara. Yo creo que en el caso de Claudia es una mujer que cree que tiene la vida controlada hasta que un día se da cuenta de que no tiene nada controlado. Un poco su marido se lo hace ver
a la fuerza. y bueno, y eso me parece que siempre es interesante cuando uno puede hacer un recorrido con un personaje, ¿no? Cuando uno puede pensar parte desde un lugar y llega hasta este otro. Y que creo, no sé, me parece a mí es lo que más me gusta ver también como espectador en las películas, que uno ve que el personaje sale de un lugar y llega a otro, el famoso camino del héroe, por el cual uno siente identificación, y es lo que uno va a ver, esa transformación. Y los actores adoramos las transformaciones, así que yo lo disfruto mucho. Herrera, de Radio Nacional, pregunta a Ana. Acá estoy. Acá estoy Sí, ¿qué tal? en el rincón de bandera. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, yo estuve escuchando cómo los actores se sintieron con sus personajes. Yo lo que te quiero preguntar, los actores que tienen diferentes estilos de actuación o venían con diferentes estilos de actuación, quizás como anécdota nos cuentes cómo lograste que fuera homogéneo todo, ¿no? Respecto a los referentes y el armado de los personajes. A mí me gusta, cuando trabajo con los actores, me gusta respetar la manera que tiene cada uno de trabajar, y en general establezco un vínculo personal con cada uno sobre el trabajo. Digamos, no trabajé de la misma manera con Sofía que con Vigo, y porque son diferentes y llegan de distinta manera al personaje. Lo que prioricé fue tratar de transmitirles a ellos cuál era el camino que yo tenía planteado atravesar juntos, digamos, hacia dónde íbamos, cuál era el mundo que me interesaba construir con ellos, y el mundo se va construyendo entre todos, así que fue bastante intercambio. Bien, gracias. Horacio Chiaramonte, de Radio Sujeto, pregunta Vigo. Tu primera película en la Argentina, ¿es así? Sí. Bueno, decime cuáles son tus conclusiones después de la experiencia que tenés en materia cinematográfica, el haber compartido actuaciones, papeles en películas con actores extranjeros, llámense europeos, norteamericanos, y ahora tuviste la suerte de filmar en la Argentina y con actores argentinos. ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, como a ninguna. Si no, si llegaba a una conclusión igual paraba de actuar, no sé. Lo interesante es que no, la perfección no se alcanza, y esta definitiva de cómo hacer las cosas es un poco que porque uno hace el trabajo y hay otra cosa que después, como decía Ana, todas son diferentes y yo digo lo mismo en todas las películas, y además de ser diferentes, los actores son diferentes el lunes que el miércoles, o con otro papel, o depende si de noche, no sé qué, todos somos diferentes, es verdad. Y hay gente que habla de algo que es el método, o que a veces dice, bueno, es que ella usa el método, es un actor del método. Y yo siempre digo, ¿qué es eso? ¿Qué es el método? El método es una manera de hacer algo, un plan, digamos, para hacer algo. Y hay tantos métodos como actores, más, hay tantos métodos como personajes, como días de trabajo, es un lío a veces funciona todo. Bueno,
Patiño de Atrevidas, pregunta Daniel. Al baño, ahora vuelvo. Seguimos entonces. Matías Horta de FM Mundo Sur, pregunta Ana. Hola Ana, hola Sí. a todos. ¿Qué tal? Bien. Bueno, en la película hay una referencia a un libro de Horacio Quiroga, Los Desterrados. Quería saber qué otras influencias o referencias tuviste en cuenta, literarias y cinematográficas. Qué interesante. Tienen tiempo para eso. Bueno, cuando a lo largo de los años que escribí el guión, leí varias novelas que me inspiraron o me ayudaron. Una de ellas, clave para la historia, es La Ribera de Enrique Guernique, que se trata de un periodista que es bastante autobiográfica, un periodista que se fue a vivir a la Ribera del Tigre a hacer soldaditos de plomo. Y también me influenció, bueno, en su momento bastante más atrás, Sudeste de Haroldo Conti, que me llegó de la mano de un colega que antes de hacer Sudeste. Y también los clásicos, me gustan mucho los clásicos. Y de Quiroga, la elección de que estuviera ahí Quiroga me parecía, me parece que hay algo del mundo de Quiroga que a mí me interesaba citar, invitar a la película, porque creo que hay algo de la naturaleza y lo que encierra que se juega detrás de la historia. ¿Influencias cinematográficas? Los rusos, por mi origen supongo, y bueno, influencias cinematográficas muchas. La película está anclada dentro de un género de suspenso, de cine negro, pero que se permite una deconstrucción, digamos, más abierta, con algunos... me interesaba que los personajes no fueran los arquetípicos del género, sino tratar de correrlo todo. En la historia en general está un poco siempre medio corridito y tiene como un costadito así más incómodo, y en el, digamos, cómo se planta estructuralmente sobre el género pasa lo mismo. Eso. Gracias. Viviana Cipolla de Diario de la UBA, pregunta Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no que nada era felicitar a todo el elenco, a Daniel también. Un poco ya que me adelantaron en la pregunta cuando los felicitaron por estar presentes en tres películas de la cartelera, además de La Calle Corrientes, por supuesto. Y además, bueno, preguntarle al señor Viggo Mortensen y a la directora cómo fue que trabajaron el aspecto de la dualidad de los dos hermanos, cómo se construyó esa escena. Bueno, era un desafío, obviamente. Por un lado estaba el trabajo que hicimos, que hizo Viggo y que hicimos juntos en relación a la transformación sobre todo del personaje de Agustín, y ese encuentro que va teniendo Agustín hacia Pedro. Entonces hay como a lo largo de la película un trabajo que tiene que ver con eso, con ese acercamiento a su hermano y esa transformación de estar ocupando el lugar de él y tomar cosas de él también. Y por otro lado estaba el desafío mismo de las escenas de los hermanos gemelos, que junto con el director de fotografía, con Lucio Bonelli, y con
fueron días que tuvimos que concentrarnos muchísimo a la hora de imaginar cómo iban a ser las escenas, porque era la única manera a lo único que nos podíamos remitir era la imaginación. Así que después, bueno, desde lo técnico no tiene, no Sofía. Hola, Sofía. Hablábamos antes de que en la película es central el ocultamiento, ¿no? Y la mentira, y por momentos parece que lo que se oculta son los sentimientos. Sin embargo, tu personaje es uno de los más sentimentales, que por momentos aflora más la cuestión de las sensaciones, y lo más visceral. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentí el personaje, me decís? Respecto a los sentimientos. Sentimientos que muestra en general son más físicos que hablados por ahí al final con el personaje de Vigo. Nada, para mí imagínate un personaje que no habla, ya es dificilísimo. Pero muy feliz de interpretar a Rosa, la quiero mucho. Pichona. No me digas pichona, pichona tu hermana. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas espontáneas. Levantan las manos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diana Oves, mucho gusto. Para Vigo y para Daniel. Bueno, Vigo, la verdad que cuando la última vez que viniste comentaste que viniste por La Triste, si no me equivoco, ¿no? La última vez que viniste. Creo que sí. Sí. Y que comentaste que tenías una librería o una editorial muy importante. Respecto a los guiones de las películas, como empezaron, porque realmente felicito al elenco porque todos han hecho un trabajo muy bueno. Y me gustaría saber cómo viviste el tipo de personajes que te tocaron en esta película, que bueno, fue difícil armar dos tipos de características. Y bueno, la directora, bueno, veo que por su apellido en yiddish quiere decir Peter Bach, quiere decir montaña de miel. Perdón, de manteca, montaña de manteca. Es la sí. No, pero manteca y miel va todo deslizándose rápido y mejor. Por eso, entonces, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Me gustaría que describas vos tus personajes, cómo los sentiste cada cual. Bueno, yo siempre hago lo mismo con los personajes, eso de los métodos. Una cosa que sí hago siempre es me hago una pregunta la pregunta es sencilla: ¿qué pasó desde la cuna hasta la primera página del guión? Pero la respuesta es infinita, te da para trabajar toda la vida si querés. Claro, no, pero acá, ¿cómo lo viviste en esta película? Estoy tratando de contestar. Sí. Estoy tratando de contestar. Sí. ¿Tenés otra pregunta? No, era esa. Bueno, entonces en este caso lo hice para dos personas que tenían en común hasta la adolescencia, digamos, una trayectoria similar, una crianza, una formación similar, pero puntos de vista diferentes. Me imaginé muchas cosas que no están en el guión, obviamente, pero es lo que hago siempre, ver de dónde venían. Uno que a lo mejor antes de irse la familia, cuando ellos tenían 10 o 11 años,
basándome en lo que escribió Ana, que Agustín era más miedoso, que probablemente Pedro era más hermano, se sentía más hermano de Adrián que de Agustín, que ellos salían a buscar víboras y sapos y a pescar y a robar cosas y a divertirse, a matar cosas, a jugar al fútbol, y a Agustín no le gustaba eso, le daba miedo, no sé, se quedaba seguramente en la casa de los abuelos a leer libros, qué sé yo, era así, y entonces ahí era idílico para Pedro, supongo, que estaba en ascendencia, y al irse a Buenos Aires me imagino que cambió la cosa totalmente, que ahí Pedro estaba como que, bueno, salía al parque a jugar fútbol con chicos de la ciudad y igual se peleaba con todos, qué sé yo, no le gustaba tanto, no habían víboras y sapos por todos lados, digamos. Y seguro que se metió en muchos líos, o sea, yo me imaginé cantidad de cosas, y Agustín estudiaba, hacía las cosas bien, cumplió, digamos, con lo que esperaban sus padres de él. Entonces eso, yo pensando en estas cosas, me ayudó cuando tenía que hacer escenas especialmente con Daniel, ¿no? Él me miraba, que él me conoce desde hace mucho tiempo, se va dando cuenta quién es, sin explicar nada para el espectador a ver la película, pero eso me pareció muy interesante ese estudio. Las raíces de cada cual, y claro. Estuvo muy bien hecho tus personajes, por eso te pregunté porque me gustó cómo lo hiciste. Bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Le iba a preguntar a Daniel. Pasamos a otra pregunta, Diana. Sí, acá. Adolfo Martínez de La Nación, para Ana. Ana, cuando comenzaron el rodaje de la película, ¿tuviste la convicción, el miedo o la seguridad de que te ibas a desenvolver cómodamente, teniendo en tus manos un elenco de pesos pesados y un libro de un tono tan dramático como el que habías escrito? Tuve todo junto, todo y al mismo tiempo y sin tiempo, y ya tenía que y se nos iba la luz. Fue, digamos, la verdad es que fue un acto de valentía muy grande iniciar esta película, de parte de todos, de parte mío, porque me animé a imaginar una cosa así, de parte de Vigo, porque y después la tranquilidad de tener un elenco como el que tengo, porque es un lujo total. Y a partir de eso la responsabilidad y creer en que si esa responsabilidad había llegado, bueno, había que llevarla adelante. Así que bueno, acá estamos. Seguimos. Por allá, sí. ¿Acá? Bueno, adelante. ¿Qué tal? Mi pregunta, soy Concepción García, mi pregunta es para la señora Sofía Gala. Hola, Concepción. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, ¿y vos? Me dio mucho gusto verte en la pantalla. Sí, qué Muchísimo. bueno, muchas gracias. Bueno, Sofía, quería preguntarte, pienso que el libro te habrá llegado hace 2 o 3 años. No, me llegó 3-4 meses antes de... nota que hicimos más temprano, me pasó algo muy loco. Me habían llegado 2 meses antes, como muy seguidos, varios guiones de teatro y de cine, y no había podido terminar de la tercera página, viste, que eso es re deprimente para un actor.
que te lleguen tipo 4 libros y vos decís, pero ¿quién mierda está escribiendo esto? Bueno. Y entonces de golpe me llegó el de Ana y lo primero que me pasó fue que lo leí entero. Y cuando lo terminé, Empiezo por la primera. La verdad es que imagen externa que uno tiene, y la verdad es que por supuesto que me hacía una gran ilusión, indudablemente, porque lo admiro mucho como actor y además es muy guapo, pero la verdad es que lo que se juega a la hora de empezar a trabajar es siempre lo mismo, y esto no va en desmedro de Vigo, sino todo lo contrario. Uno se encuentra con un ser humano, con una persona, con un compañero, y tiene que empezar a construir una mentira y hacer la verdad, que también tiene que ver con lo que dijo él con respecto a la historia de la película. Y en ese sentido me sentí muy bien, creo que desde el primer momento, desde el primer ensayo, al que llegué nerviosa, por supuesto, y Sofía dice que llegó tarde, y la verdad es que creo que lo que más me impactó desde el primer encuentro, de la sensación que tuve con él, fue... Hay una extraña familiaridad que se genera, a veces entre los actores, cuando se empieza a trabajar. Es muy raro, es una persona que uno no conoce, que no tiene ninguna historia en común, y sin embargo quizás ante una primera mirada uno siente una familiaridad. Y uno siente que a partir de esa familiaridad va a poder generar la verosimilitud de un vínculo como es un marido y una esposa. Y yo eso lo sentí inmediatamente. Y la verdad que estuvo buenísimo. Y lo puedo seguir llenando de halagos, pero sé que a él no le gusta tanto. Entonces no lo voy a poner incómodo. Bueno, vamos a pasar a las últimas 5 preguntas de esta conferencia de prensa y les sugiero, lo vamos a hacer de esta manera, una a cada uno, así nos llevamos una última reflexión de todo el elenco y de la directora Ana Peterman. Bueno, levantamos la mano. Bueno, María Estela. Ana, ya que dijiste en un momento dado de la conferencia que hacía años que venías detrás de este guión. Primero, ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo y cuántas veces lo reescribiste? Y si en este periodo... Bueno, yo empecé con esta historia hace muchos años, no se pueden acomodar, hace como casi 10 años, o sea, yo tengo un hijo de 9 y con él más o menos a la par fue creciendo esta historia, y con mi compañero Luis, que estuvo también todos esos años al lado mío. Este guión quedó seleccionado para un taller de reescritura
que se realiza en Madrid con el auspicio de Casa América y Fundación Carolina. Viajé ahí, reescribí junto a los asesores el guión y me traje trabajo para hacer acá de tarea, que tardé un par de años más en concluir, y cuando concluyó ese trabajo envié el guión a un concurso que ganó el primer premio, que es el concurso Julio Alejandro, y al año, un poco menos de recibir el premio, me encontré con Vigo en la puesta en San Lorenzo, que por favor no vayan todos. Bueno, pero la historia de cómo apareció Vigo es realmente fantástica, porque en realidad, conversando con Luis, muchísimos años, cuando yo estaba escribiendo el guión, Luis me escribió, me dice, ¿y qué pasa si Viggo Mortensen no sé qué? Y yo le digo, estás completamente loco. Y fueron pasando los años, y tuve la suerte y un montón de otras cosas más de poder cruzármelo a él en el camino. Los demás personajes, digamos, para mí, Soledad y Claudia, Soledad también era era la Claudia perfecta, no sabía si lo iba a querer. Estoy convencida que Sofía fue la persona más indicada, y Daniel fue muy raro, porque desde la escritura no me lo imaginaba así. Y hablando con Walter Ritter, que es el director de casting, en algún momento que estuve en esa situación, que no pudo venir, y que tenía una composición importante, porque venirse desde Madrid a hacer un isleño era difícil también. Hacemos otra pregunta. Sí, acá. Guillermo Álamo, revista Guillermo, disculpa, me estamos con el tiempo contado y habíamos quedado que íbamos a hacer una pregunta a cada integrante del elenco para poder, Ana, hazlo recién, para poder llevarnos una reflexión de cada uno. Bueno, alguien que le quiera preguntar, al señor Vigo, a la señora Soledad. Entonces a Vigo, porque por extensión lo que le iba a hacer a Ana también. Bueno, bien. No creo que va. ¿Qué festivales tiene pensado? Va, de lo que sé, va a Toronto y a Londres, me parece, hasta ahora. ¿Y en los países coproductores cuándo empiezan a estrenar? San Juan también. En los países coproductores, España y Alemania, ¿cuándo piensan estrenar? ¿El año próximo o este año? En España se estrena el 7 de septiembre y el resto del mundo no se sabe todavía exactamente. ¿Y la vas a acompañar Vigo igual que aquí? Sí, todo lo que pueda, claro. Voy a Toronto con Ana, vuelvo ahora enseguida a España, vamos a estar algunos, los que podemos, que no estamos trabajando, vamos a estar en España para lanzarla allá, y si puedo ir a Londres, voy a estar trabajando en el otoño norteño, pero me voy a escapar para Londres, y vale lo que pueda, como siempre, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Me llamo Luis, mi pregunta es para la señora Sofía Gala Castiglione, para Anormales, perdón. Sí. Durante la película, a Rosa, al personaje, le surge la pregunta acerca de si
le iban a querer para toda la vida. Como Cintia Mayo, al final, de hecho, es uno de los tópicos con los que se termina yendo. Quería saber si en algún punto lo compartiste esa inquietud en tu vida con el personaje. Sí, totalmente. Soy muy romántica y me casé, así que espero que me quieran para toda la vida. Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por primero felicitar al elenco en general porque me pareció una película muy sólida y realmente también un muy buen trabajo desde la parte técnica con esa cuestión de esos dos personajes que se encaraban. Así que bueno, y quería en particular con vos, Daniel, desde el punto de vista de esta preparación para este trabajo, ¿cómo es que vos empezaste a vislumbrar que esta película, Todos tenemos un plan, podía ser parte del plan de tu trabajo actoral? Bueno, cuando me hizo la oferta a Ana, yo creo que le dije, yo no soy para hacer este personaje, necesitas otro actor. A partir de ahí empezamos a contactar y contar una historia. Bueno, no estaba tan seguro. Empezamos a trabajar con él. Este trabajo está. Y de hecho, días antes de empezar a rodar, el personaje tenía una mejor historia que habíamos avanzado. Es un personaje bastante difícil prepararse para la pantalla. Tuvimos que empezar a hablarlo, a rodar juntos, se nos había ido el tiempo. O sea que fue una tarea de construcción previa, que siempre son tareas un poco azarosas, porque luego comienza el rodaje y lo que queda de ese trabajo previo, si uno anotó, lo que anotó, y lo que no queda en la memoria y en la memoria del trabajo. Y es eso lo que uno lleva al plató y tiene que desarmar y rearmar para cada toma, ¿verdad? Fue una tarea, el personaje estaba lejos de mí y en eso Ana ayudó, y ayudó el vínculo con Vigo, que es un compañero realmente, aunque no le gusta que lo digan, es un extraordinario compañero de trabajo. Hacemos la última pregunta. Acá Fernando Álvarez, para Soledad, la última. Bueno, ¿qué expectativas tenés para Todos tenemos un plan y cuáles son tus próximos pasos cinematográficos? Bueno, para la película las mejores expectativas, todas. Hoy es la premier, con lo cual... No, todo bien. Bueno, creo que es el momento de la expectativa. Por supuesto que como ustedes, es una gran película y realmente le viene mejor de lo que sí, ¿no? Porque con eso parte ansía porque no deja de ser rodaje, toda la introducción, la postproducción, burbuja, digamos, ¿no? En la cual uno va viviendo y de pronto este momento es el momento para el cual todo eso ha sido generado. Así que, bueno, las mejores expectativas y creo que estamos bien, ¿no? Ya era eso, ¿no? Okay. Bueno, muy bien, de esta manera... Última pregunta. Bueno, hacemos la última pregunta para Vigo y con esto cerramos la conferencia de prensa. Quiero sacarme esta duda. Mi nombre es Rodrigo Masi para el programa Anormales, por eso me escuché. El gorro, ¿era necesario? Los colores del gorro, pregunto, nada más. Hacía frío. Sí, gracias a todos por venir. Yo como todos estoy convencido que esta película es buena y merece mucha atención, pero no nos va a llegar tan fácil la atención si no vienen todos ustedes. Han venido muchos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera cerramos la conferencia de prensa.